Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. Finalmente se logró aprobar la ley bases. El 9 de julio está proyectado que se haga el famoso Pacto de Mayo, que será Pacto de Julio, con algunos cambios, pero paradójicamente los mercados no parecen estar respondiendo de la manera que se hubiera esperado, porque ahí estamos viendo en el gráfico la evolución del dólar desde el 2 de enero de este año hasta el cierre del día de hoy. El dólar está más o menos en 1.430 pesos, ¿sí? Y arrancó el año en 1.005 pesos. Es un incremento del 42% aproximadamente. Y como se ve claramente en el gráfico, con un salto enorme en los últimos 30 días aproximadamente, que es en la etapa en la que ya la ley bases estaba encaminada, que había, si se quiere, pasado, ya se sabía que superaba la primera instancia en diputados y que pasaba al Senado y finalmente logró la aprobación con algunos cambios. Sin embargo, en este momento, que sería el primer gol, si se quiere, de este gobierno, el dólar parece que está descontrolado. Los analistas dicen que bueno, que tiene mucho que ver con que el campo no liquida y por otro lado, con la expectativa de que les eliminen las retenciones, por otro lado, la baja de las tasas de interés para colocar el dinero en plazo fijo hizo que los que tienen un peso de más se desinteresen de seguir poniendo plazos fijos y se pasen al dólar, y en consecuencia, bueno, todo esto viene presionando sobre el valor del dólar. Y en principio todavía no estaría presionando a su vez sobre la inflación que se espera para junio, va a salir seguramente en unos 10 días, se espera para junio una inflación similar, apenitas superior a la de mayo, pero estamos hablando de que por ahí sería de un 4,7, 4,8, sería, si se quiere, una inflación baja para lo que hemos visto en los últimos 12 meses, pero altísima para, bueno, poder tener un país más previsible y más planificable, que es en definitiva una de las principales razones por las cuales la gente votó a Milei. Entre los puntos que se van a tratar o que se van a acordar en julio, hay uno que ingresó justamente a pedido de los sectores dialoguistas, más precisamente del radicalismo, tiene que ver con la educación, ¿sí? El punto 4 de lo que sería el Pacto de Mayo versión julio habla de una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna con alfabetización plena y sin abandono escolar. Un detalle que por lo menos a mí no se me escapa, no habla de la universidad. Guarda con ese tema que, digo, la universidad pública y gratuita ha sido en nuestro país motivo de orgullo y excelencia reconocida a nivel internacional. Y me parece que a veces lo que se escribe no es, y sobre todo en este tipo de textos que son revisados por muchas personas, no es casual y no hay un error involuntario. La universidad está excluida de este pacto. Guarda con lo que pueda venir después. El caso Logan sigue generando más incertidumbre que nunca porque las versiones van cambiando y aparecen nuevas pruebas que refutan lo que parecía, por lo menos, ponerle un fin a la incertidumbre. Bueno, vamos a estar hablando de eso en un ratito. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo. Esto es una reforma laboral, ¿cómo lo llamás?
Digamos, lo que quedó importante Sí. es el tema de la eliminación de la multiplicación de la indemnización por despido. Esto de que si uno está mal registrado y lo despiden, le tienen que dar le duplican la indemnización. Eso lo bajaron. ¿Pero para adelante o retroactivo? Puede ser retroactivo. Más que retroactivo es si se despide un trabajador mañana, ya no se aplica la Pero multiplicación. por registración deficitaria previa de hace X años no importa. No importa. Yo soy de la ciudad de Rosario. Nosotros sufrimos un bloqueo sindical terrible del sindicato de camioneros. Bueno, 3 meses sin poder trabajar. Fue bastante impresionante. El derecho es el derecho a transitar, no de estar bloqueando. O sea, mirá la locura. ¿Cuánto era? El problema eran 4 más 2, o sea, eran 6 empleados. Y eso le jode la vida a los 24 restantes más los 40 de los transportes. Vos fíjate, digamos, si siguieran con esa postura anacrónica, por decirlo de alguna manera educada, vos vas a terminar perdiendo 66 puestos de trabajo. ¿Me comprendés? Es decir, porque la empresa, ¿sabes qué? Cuando ya llega a esta situación, agarra, vende y se va. Sí. No están dadas las condiciones para modificar la ley de contrato de trabajo. Se los dice un laboralista y va a ser la única voz que van a encontrar en todo lado donde les voy a decir, no están dadas las condiciones porque están confundiendo a la gente, como confundieron con este gobierno libertario, confunden a la gente con los temas laborales, porque los temas laborales, el aumento de empleo, no está atado a reformas legislativas que bajo ese discurso te quieren sacar derechos. En el resto del mundo no hay bloqueos. Esto No hay pasa bloqueos. solamente en Argentina, es una cosa de locos. Y que aparte los empresarios tengamos que juntarnos para ayudarnos y poder defendernos, porque hasta hace un tiempo nadie nos defendía. Verónica Razzini es diputada nacional por el PRO, por la provincia de Santa Fe, y bueno, la veíamos un poquito ahí en el informe contando, bueno, tu experiencia como empresaria con un bloqueo que te dejó al borde de la quiebra. Así es, terrible, terrible experiencia. Experiencia que, bueno, ¿Por qué se había dado ese conflicto? estábamos en pandemia, habíamos podido volver a abrir la empresa hacía 2 semanas Sí. y de repente un lunes fuimos a abrir la empresa y nos encontramos con que el sindicato de camioneros decía que mis trabajadores tenían que pasar al sindicato de camioneros. Nosotros tenemos corralón de materiales para la construcción, recicladora de residuos de construcción, estamos ligados al mundo de la construcción. Sí. Y tenemos a todos nuestros empleados en blanco, inscriptos, tipificados en los lugares donde corresponde, todo a derecho, no teníamos deuda de sueldos, absolutamente nada. De repente un día vino esta gente, nos montó unas carpas en la puerta, acá no trabaja nadie más hasta que vos no vayas a negociar al sindicato de O sea, camioneros. un conflicto totalmente externo a tu empresa, en Nada realidad. que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Aparte, con modos mafiosos, no pudimos volver a trabajar. Y nosotros intentamos, yo en su momento fui al Ministerio de Trabajo, pedí ayuda, me dijeron, no, esto es un conflicto que tiene que ver con el tema del encuadramiento gremial, nosotros no lo podemos resolver. Me dejaron así solita, me cerraron el expediente. Yo les decía... ¿Llamabas a la policía y qué pasaba? No, nada. Venían y me decían, no, acá hay un conflicto gremial, nosotros no podemos hacer nada, vaya al Ministerio de Trabajo. Fue terrible, más, o sea, sola, totalmente en soledad. Me ayudó la prensa en su momento, Sí. que, bueno, algunos medios locales empezaron a hacerse eco de la situación porque nosotros damos trabajo a más de 100 personas en la empresa. Sí, claro. Entonces, es una empresa importante. Nosotros somos tercera generación, o sea, una empresa de la ciudad de hace muchos años, una empresa que hace las cosas bien, una empresa que se esfuerza por dar, y más en ese momento, ¿no? En medio del ASPO. Era una locura total. Sí. Pero bueno, hicimos frente y la verdad es que la justicia nos dio la razón, ¿sí? Porque bueno, imagínate que en 3 meses pasamos de todo. Sí. En un momento determinado se llevan a los trabajadores detenidos cuando estaban bloqueando la empresa en flagrancia, ¿sí? El fiscal lo viene, lo comprueba, lo determina.
Entonces, una vez que eso sucede, nosotros despedimos con causa y al otro día presentan una cautelar de restitución de los puestos laborales que una jueza denegó porque estaban bloqueando la empresa. Sí. Y ahí en más empecé a recibir empresarios de todo el país que me venían a preguntar cómo habíamos hecho y decidimos fundar el Movimiento Empresarial Antibloqueos y armamos un protocolo de acción. Sí. Y empezamos a ayudar a distintos empresarios en todo el país que eran víctimas de bloqueos sindicales extorsivos. Claro. Y dentro de lo que es, bueno, la ley Bases tiene su, digamos, segmento de reforma laboral. Sí, justamente ahí hay un artículo respecto del tema de los bloqueos. Si bien ¿Eso es de tu autoría o...? Sí, yo lo que hice fue armar un compendio entre algunos artículos del DNU más algunas cosas de la ley Bases. Sí. Lo junté y presenté lo que es modernización laboral, que se decidió agregar finalmente en la ley Bases. Sí. Bueno, o sea, el que sale en el texto final es de tu autoría. Claro, el primero que se coloca Sí. es el de mi autoría y después se fueron reformulando. Imagínate que eran 60 artículos y quedaron 17, o sea, 18. Sí. Ahora, una se de le las pasó la cuestiones podadora, la motosierra, todo le pasó, ¿no? Ahí, Pero, sí, ahí pero bueno. en el informe veíamos, a Sergio Mar Rodríguez, ese abogado laboralista y es, Sí. un amigo de la casa, que planteaba el tema de que con esta reforma, como está la quita de propuesta, derechos. va a ser difícil, y de hecho hasta te diría, y que es un poco lo que quiero conversar con vos, yo veo Sí. difícil que, eliminando las sanciones que tenía la ley por tener a los trabajadores en negro o mal registrados, Sí. o bueno, con todas sus distintas versiones, veo difícil que eliminando eso se motive al empresario. Vos me decías, yo hacía todas las cosas bien, tenía gente en blanco. Bárbaro, vos. Hay un montón de gente que no. ¿Y Sí. qué los va a motivar a poner a la gente en blanco si además les eliminan las sanciones? Mira, hay dos puntos importantes, creo yo. Uno es la necesidad de la baja de impuestos para que un empresario pueda motivarse a inscribir a los trabajadores. Eso Sí, es fundamental. Porque hoy y es te una representa pata. el 41%. Mira, por cada del- sueldo que vos Sí. pagás en tu empresa, tu Sí. costo es el de 3. ¿Sí? Sí. Por cada sueldo que un trabajador recibe, el costo total del empresario es de 3. ¿Sí? Sí. 3 sueldos. Entonces es muy difícil ¿Por qué afrontarlo. por 3? Sí, perdón, ¿no? Pero Por todo lo del que bruto al- conlleva, al neto, no te vos hablo tenés solamente de lo que es el costo de lo que son los aportes y contribuciones, ¿sí? Sí. Es el costo en líneas generales, estar en regla, tener la RT, o sea, no todo solo lo que por a el... vos Está bien, vos no estás te- contemplando solo el sueldo, sino otras cosas en las que te impacta. Lo que a vos te cuesta como empresario, Ok. yo trabajo mucho con el Movimiento Nacional PYME, que tiene el estudio del Observatorio PYME, donde se hacen muchos de estos estudios y se Pero vos ahí ya analizan estás hablando de la muchos carga tributaria. Muchos de estos temas, sí, obviamente. Y después el otro punto es sacarle la pata de la cabeza al empresario y animarlo a que empiece a invertir, ¿sí? Sí. A que empiece a invertir. Hoy la gente tiene miedo de tomar personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que detrás de eso viene, o sea, vos tomás un empleado y automáticamente, si llegó o no llegó al periodo de prueba, tenés un juicio laboral. Y eso es algo que está ya institucionalizado, ¿sí? Lo estamos viendo, vemos que mira, yo siempre cuento el ejemplo de una peluquería que vi que conocí el año pasado. Sí. Había empezado su peluquería, contrata a una chica Sí. para que comience a trabajar. La relación laboral no funcionó, ¿sí? No funcionó. Le reclamó, o sea, la desvincula porque no funcionó, porque no cortaba el pelo como ella esperaba, no llegaba a horario, no tenía el compromiso. La desvincula, le hace un juicio laboral porque dice que estaba inscripta desde otra fecha que no era la que estaba inscripta, le reclama más horas de trabajo, le reclama todo lo que se te ocurra. Sí. Tuvo que cerrar la peluquería. Tuvo que cerrar la peluquería. De estos ejemplos hay cientos de miles, ¿sí? Las multas justamente son una de las causales que elevan
duplican, triplican este tipo de juicios laborales. Si vos quitas eso, no le estás quitando el derecho, sino que el reclamo lo va a poder hacer, pero te voy a sacar la motivación que va a hacer que la empresa quiebre, ¿sí? Entonces, es un poco correr la zanahoria del lugar, ¿sí? Bueno, Acá entonces hay sí una que- realidad de que se hizo una industria del juicio laboral. Existe. Yo no es un- coincido no con es un eso, pero... invento. yo No es un no coincido invento. con eso, pero bueno. No, Porque, a ver, de los trabajadores que quedan desvinculados, hay muchísimos casos de gente que nunca llega a juicio, hay muchísimos que se arreglan. Lo que pasaba es que también hasta que no cambió la forma en que aplicaban la tasa de actualización, porque Sí. hasta hace algunos pocos años sí. la actualización era por una tasa pasiva. Entonces, siempre al empleador le convenía Esperar. no pagarte. Vos te parabas arriba de, no sé, $1.000, $2.000, lo que te representara la Sí. indemnización, te parabas arriba de esa plata y al final del juicio lo pagabas con 500 y habías ganado $1.500. Entonces, cuando se invierte eso y pasa a ser una actualización a una tasa activa, dejó de ser negocio para los empleadores tener juicios laborales, y el problema es que, claro, cuando se invirtió fue demasiado abrupto porque pasó algo con una tasa activa, que es como tener en definitiva un préstamo, Sí, y tal se cual. Actualiza. hizo carísimo. Pero de todos modos, para mí la discusión es esta, porque no se trata tanto de pensar en la ruptura del vínculo laboral, cual, sino de es la pensar en el generación. funcionamiento Exacto. ¿Vos crees que esto va a generar más empleo? Digo, esta pérdida de miedo va a hacer que los empresarios, por ahí si no iban a tomar, bueno, tomen uno, y el que iba a tomar uno, tome dos, y así. Mira, hoy estamos con más de 8 millones de trabajadores en negro. Necesitamos que todos esos trabajadores pasen al sector formal. Se necesita porque se necesitan los aportes, porque las cajas jubilatorias están quebradas, entonces hay toda una cantidad. Sí, nosotros tenemos un problema de informalidad factores, muy grande claro. que termina afectando un montón de otras Sí. cosas, y la solución hasta ahora ha sido ponerle más presión a los que están en regla en vez de Tal buscar cual. la manera de... Bueno, hasta yo ahí, creo que en esta modernización hay algunos puntos que ayudan un montón, como por ejemplo, Sí. extender los periodos de prueba, ¿sí? Sí. Cuando vos tenés a alguien que no funciona, que es algo que puede pasar, esa persona tiene que poder conseguir otro trabajo en un lugar donde ellos sí puedan trabajar, donde estén acordes, donde sí funcione, ¿sí? Y eso no tiene que ser una sentencia de muerte para el empleador, que tiene que hacerse cargo de indemnizaciones y un montón de otras cuestiones, porque 3 meses no alcanzaba, era muy poco. Sí. Yo creo que extenderlo es un aliciente, porque vos decís, bueno, yo hoy ya no tengo que correr con la indemnización, entonces si no corro con la indemnización, ¿sabes qué? Puedo tomar uno, puedo tomar dos, ¿sí? Sí. Porque mi costo baja. Si tu costo baja, el empresario pyme argentino invierte. Si hay algo que distingue al empresario pyme argentino, es que tiene un peso y compra otro camión, agrega una línea de operación, invierte, toma personal, te remodela las instalaciones. El pyme argentino no sabe hacer otra cosa que producir, ¿sí? No, el pyme argentino se caracteriza por eso. Por Sí, eso está yo claro que el siempre mayor digo, empleador en Argentina es el sector pyme y no las grandes empresas, Tal cual. como por ahí uno sin analizarlo podría llegar a creer, ¿no? Digo, porque también esto viene de la mano de la discusión del RIGI, que muchos decían, bueno, y es controversial. por un el lado RIGI es les dan controversial. con la reforma laboral, y por otro lado les quitan, porque el RIGI... Ejecutivo se comprometió a que una vez que lleguen estas inversiones ahora, en los próximos meses, viene el RIGI para las pymes. De hecho, Sí. ya hay reuniones donde la UIA y otras instituciones importantes se están reuniendo con el Ejecutivo para empezar a armar este RIGI para pymes. Yo formo parte de la Comisión PYME del Congreso, Sí. y la verdad es que hoy, aunque nos cuesta mucho ponernos de acuerdo entre diferentes bloques, estamos tratando de ver cómo nos sentamos todos a encontrar
puntos de acuerdo para empezar a construir una ley integral PYME que conlleve todo. Porque cuando hablamos de lo fiscal te dicen, no, lo fiscal no se puede, no podés tocar, y vos decís, pero necesitamos bajar impuestos. Bueno, empecemos a diseñar algo, empecemos a construir un camino, porque la realidad es que la necesidad de generar trabajo la tenemos todos, ¿sí? Y hoy las pymes están muy, muy asfixiadas, entonces es muy necesario que esto se haga. Yo creo que hay una buena predisposición de diferentes sectores de la política, de diferentes bloques para empezar a trabajar esto. De hecho, la semana pasada Monapi organizó una cena e invitó a distintos diputados de todos los bloques y bueno, hablamos un poco de las diferencias, pero dijimos no, eso lo vamos a dejar a un costado y vamos a empezar a escribir cuáles son los acuerdos que tenemos. Y la verdad es que se armó una linda mesa de trabajo y bueno, y empezamos a trabajar sobre desburocratización, que bueno, en muchos casos se paga doble impuesto en cosas que son inútiles y bueno, empezamos a ver cómo podemos corregir todo lo que se viene haciendo mal, ¿sí? Y bueno, en lo que tengamos consenso y podamos charlar con el Ejecutivo acerca de empezar a llevarlo adelante, vamos a ir avanzando. Así que es mi primera experiencia, estoy entusiasmada, yo creo que podemos hacer muchas cosas. La figura de los colaboradores, que muchos dicen, no, quita derechos, la figura del colaborador... La figura del colaborador es la que permite hasta 5... Tres, quedó modificado en 3, pero tiene una corrección. Permite hasta 3 colaboradores, sobre todo es para profesionales y está pensado muy en ese, si se quiere, negocio unipersonal y bien a pulmón. Exacto. Para que para que el emprendedor pueda empezar a regularizar esas empresas chiquititas y empezar a formalizarlas, ¿sí? Empezar a dar un primer paso. Si vos decís, no, pero no, es empezar. Estamos en la nada. Tenemos 8 millones de trabajadores en negro. A veces es una discusión que siempre se da, ¿no? Que uno dice, bueno, el que se pone un kiosco y pone un empleado para poder cubrir 2 turnos, no lo podemos considerar igual que a Coca-Cola. Y es así. Tal cual, es muy necesaria esa diferenciación y creo que hoy se ha entendido que tenemos un punto de partida para arrancar y creo que hay muchísimo para hacer porque tenemos que evolucionar en legislación laboral, tenemos que poder evolucionar, tenemos legislaciones laborales vetustas muy viejas y uno dice, yo no voy en contra del sindicato, yo no quiero estar en contra del sindicato, yo quiero que nos actualicemos y que entendamos que eso va a ser mucho mejor para el trabajador y va a ser mucho mejor para las empresas y todos queremos que a nuestro país le vaya bien. En definitiva, eso es lo que estamos persiguiendo. Seguro que sí. Y con respecto, por ejemplo, a lo que es la reforma laboral que está incluida en la ley bases, ¿tenés miedo de que después cuando todo esto se judicialice lo terminen declarando inconstitucional como pasó con el tramo laboral de la... Y lo que pasa es que justamente eso era lo que a ellos más les causaba incomodidad, creo yo, que era el tema de aportes y obras sociales, y eso se entendió que no teníamos consenso para poder avanzarlo y se corrió y por eso se votó, porque si no, esto no hubiera podido... o sea, lo que se votó en principio no tiene... digamos, mayor oposición, no es que va a salir... de hecho, no salió la CGT hasta ahora a meter un amparo. Por eso, no quiere decir que no suceda, pero yo creo que esto puede andar. Yo tengo confianza de que sí, porque fueron 6 meses de estar charlando mucho sobre esto, de estar reformulándolo, de estar cambiando cosas para llegar a un acuerdo y que salga... qué sé yo tengo fe de que puede llegar a caminar y que realmente sea el inicio, porque realmente también pienso que nos debemos esta evolución en materia de legislación laboral como país para poder avanzar como lo hacen las grandes potencias. ¿Por qué Argentina tiene que estar en esta situación? A mí me da mucha pena. No quiero eso para mis hijos y creo que bueno, que eso es lo que motiva a gente como yo, gente común, a involucrarse en política y a decir, bueno, nunca en la vida me hubiera imaginado que iba a terminar pasando las horas de mis días estudiando leyes, porque yo soy empresaria y siempre me dediqué a estar en la parte de recursos humanos y con mi gente trabajando, pero bueno, sentí la necesidad de hacer algo, ¿no? Y creo que hay mucha gente como yo, así que no perdamos las esperanzas. Bueno, Verónica, muchas gracias por venir. Un placer. Ahora vamos a ir a una pausa muy cortita y enseguida volvemos.
Nando. Jodete. No te putada. Sí, dale. José dale, Codazzi dale, es lo que dale. cuenta que pasó. Por eso, Laudelina el viernes a la mañana confiesa y le cuenta qué es lo que hizo. A partir de ahí es que él elabora esta estrategia que lo lleva a buscar a Laudelina el viernes a las 8 de la noche, llevarla directamente a declarar y a las 0:30 del sábado el fiscal la recibe a las 0:30 y le toma declaración durante 5 horas. Lo que además dice Codazzi es que a él le sorprendió que algo que nunca ocurre pasó acá, que es que filmaron la declaración de Laudelina durante 5 horas. Y en esa declaración relata el accidente y cuenta que le pidieron que plante el calzado de Loan. ¿Usted dice que alguien quiere estas tierras? Sí, porque yo soy propietaria del lugar y bueno, y como ella es mi hija y el otro también es mi hijo, ya estoy viejo, ahora mañana me muero. Pero a ninguno se le puede decir, bueno, a esta le toca porque ninguno me está amparando. ¿Sabe a quién le tiene miedo, Juan Pablo? ¿A quién? A la policía, a la política corrupta, a la justicia que siempre imparte injusticia y a la política del gobierno de Corrientes que mira para otro lado, este tema de los chicos. ¿Y de Laudelina qué pueden decir? Porque ella dice que encontró el botín, pero los fiscales dicen que lo plantaron el botín. Sí, así me dice, y es verdad que lo plantaron, porque como a un día. Y me preguntaron los fiscales todo, si ¿cuántos kilos tiene su hijo? Y le digo, 19 kilos tiene el Luisito. Y me dice, ¿cómo entonces se va a hundir las zapatillas? Es que la imputación que hace el fiscal, y recién me la acaba de aclarar ahí en el medio del monte, es sobre 3 personas. Yo le pregunté por qué no había imputado a la tía carnal de Loan, de nombre Laudelina Peña, que había acompañado, y él me manifiesta que se había vuelto más o menos a mitad de camino, que por lo tanto no había terminado, digamos, de esa... Estaba cuando desapareció el nene, en teoría. Ahora, yo considero que el deber de cuidado que establece el artículo 106 del Código Penal, por el cual imputan el abandono de persona, implica que una persona familiar tiene más obligación de cuidado que un tercero. Kitty Sanders es periodista y alguien que conoce muy bien cómo funcionan las redes de trata de personas. Kitty, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme, Juan. ¿Qué pensás vos que está pasando con el caso Loan? Que por un lado ahora apareció la hipótesis de que la habían pisado con la camioneta y sin embargo se siguen buscando otras opciones. Parece que no le creen tanto a la hipótesis. Ya salió una familiar a refutar y dijo que no lo pisaron con la camioneta, que eso es mentira, y aparecieron los registros de un hospital en el que habrían llevado a Loan, obviamente con un nombre falso. De mi opinión, yo digo que realmente es un caso de trata de personas, de menores. Eso sí. No te cabe duda. No me cabe duda. Por la zona, por cualquier que tiene conocimiento de criminalística, como yo, la criminalista, ¿sí? Lo investigan lo primero la zona. Sí. El tipo de dónde le pasa el crimen. Después lo buscan, por ejemplo, si pasa algo, un homicidio en Rosario, ¿qué es la primera opinión? Es algo dedicado a algo de narco, ¿sí? Porque el Rosario afecta por el tema narco. Zonas fronterizas como Misiones, Corrientes, Salta, están afectados por el tema de trata y tráfico de personas. Si desaparece un niño o niña de menor edad en estas zonas, la primera hipótesis es por el tema de trata de personas. ¿Por qué? Porque hay secuestro físico de los niños, niñas. ¿Por qué en estas zonas? Para después de 2 horas de desaparición, el niño está en otro país. Y no vale la pena investigar, por eso secuestran las zonas fronterizas. Y obvio que en la mayoría de casos son involucrados familiares que entregan los niños para recibir plata y después que niño por diferentes excusas, ¿sí? Que fue para adopción ilegal, pero realmente es una teoría totalmente incorrecta y cualquier especialista en el tema de trata de personas te dicen que adopción ilegal sirve solamente para los niños que tienen menos de 1 año de edad.
de su edad. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero pagar por adopción ilegal de un niño, no voy a adoptar un niño de 5 años. ¿Sabe por qué? Porque recuerda muy bien su propio papá, mamá. Entonces, no me vale la pena. Voy a tomar un niño para que piense, que van a pensar desde que yo soy su propia madre. Entonces, eso que ahora lo hacen los criminales, tapan bombardeando a nosotros a muchas hipótesis, que es una adopción ilegal, que es un accidente con auto, que es un pérdida de niño, o puede ser que fue comido por animal, como dice Patricia Bull, vamos a chequear los panzas de animales. Dios mío, cuando yo le escuché eso, yo lo entiendo que realmente el crimen organizado quiere tapar su vía de la venta de los niños que hay en esta provincia para poner cualquier hipótesis. Y también la sociedad está muy atento a este caso, ¿sí? Sí, claro, tiene la atención de todo el país esto. Claro, por eso le tapan sus huellas y le dan algunos hipótesis truchos. ¿Vos crees que debería salir de la... Viste que hay una discusión muy grande sobre si esto lo tiene que investigar la justicia provincial o la federal, y sin embargo la justicia provincial no lo suelta, lo sigue investigando y no pasa al fuero federal? De mi opinión, que debería investigar justicia federal. ¿Por qué? Porque es delito a nivel nacional. Y justicia de provincia puede ser metida por el tema corrupción, porque cualquier provincia de frontera tiene su línea de corrupción, porque mira, crimen organizado para vender un niño es difícil, es un sistema muy bien organizado. ¿Cómo encontrar un niño? ¿Cómo conectar con familiar para que te venden, te prestan, te dan de alguna manera, ¿sí? Otro, ¿cómo llevar cruzar a otro país, la logística para que no te tapan, cómo tapar la boca de la prensa si prensa van a ver, entonces, y cómo encontrar un cliente, ¿sí? Que van a comprar este niño. No puedes ofrecer, mira, tengo niño. No, debería tener el cliente o un burdel de menores que necesitan carne fresca, ¿sí? Que van a pagar, y también necesita tener los reclutadores que van a caminar por pueblos chiquititos y sacan las fotos de los niños para los catálogos, porque cada burdel de menor o cada pedófilo elige por catálogo y dice, quiero este niño, ¿sí? Y él paga directamente por este niño o niña. Entonces no es un crimen tan bien organizado, tiene su línea de corrupción para cubrir todo eso. Por eso... Ahora, como ellos no sabían que es como caso político ahora, más que caso de seguridad. Entonces, como se convirtió en caso mediático, y que me da más pena que mucha gente dice, ay, nunca pasó eso. Y yo digo, mira, nunca. Y acordamos en el año 2021, chica Guadalupe, de 5 años, de San Luis, que fue secuestrada desde el patio de su casa. Sí, me acuerdo. Acordamos de eso. Entonces, ¿cómo no pasa? Un mes fue ruido mediático enorme sobre chica Guadalupe, y después no pasa. Y cuando aparece el caso Luan, nadie acuerda sobre el caso de Guadalupe. Y yo le digo, mira, yo viajo siempre... Y además, y en el medio todos los casos que no trascendieron, ¿no? Claro, porque realmente que trabajan, por ejemplo, las fundaciones, en Corrientes yo conozco una fundación A Salvo, una fundación re buena, que trabaja mucho sobre el tema trata y violencia contra los niños y niñas. Entonces esa fundación está investigando los casos, pero no tiene acceso a prensa, no tiene acceso a policía, porque nadie quiere colaborar con este tema. Ahora están como de moda, toman las entrevistas de esta temática, pero realmente que trabajan en la tierra día por día, saben muy bien que desaparición de los niños en esas zonas es una cosa muy frecuente. Claro. Y vos lo que pensás es que justamente está la familia involucrada y que lo vendieron, y después como... ¿Por qué crees que trasciende? ¿Alguien no estaba alguien no era parte del acuerdo? ¿Qué es lo que pasó? Ahora está claro. Por ejemplo, el caso de Guadalupe, ¿sí? Que chica fue secuestrada desde su patio de su casa, podría ser que familia no está involucrada. ¿Por qué? Porque la persona que lo chequean, ¿sí? Saben dónde podría encontrar a esta niña, en su casa.
Es algo muy común acercar la casa y secuestrar. Pero Loan no fue secuestrado desde su propia casa, ni desde su propio jardín. Él fue secuestrado de un lugar donde viajó la primera vez, a su abuela. Entonces fue entregado. ¿Quién podría entregar? Si yo, por ejemplo, de red de trata, ¿sí? Me necesita Loan. Yo voy a esperar él en su casa. Sí, o voy a tener acuerdo con familia para que me entregue y yo lo tomo. Entonces, caso Loan, sí o sí, niño fue entregado. Porque no fue un secuestro común. Desde el lugar donde Loan sí o sí va a ser cada día, donde yo como secuestrador puedo esperarlo. Claro. Entonces, él fue secuestrado en un lugar, él fue desaparecido desde un lugar donde lo entregaron. Donde él no está común donde él está. Es el tema. También que él separó desde sus amigos sin razón. No, los niños de 5 años de su desarrollo psicológico no van a separar si no van a llamar a algún familiar. Algún conocido. Alguien lo apartó del grupo. Claro, entonces él fue entregado. Bien. ¿Y pensás que del peritaje de los celulares se puede llegar a conseguir algo? ¿O cómo se comunica esta gente? ¿Hablan por WhatsApp como cualquiera de nosotros? No. No. Por primero, qué bueno que Pericia por fin pasó 20 días y por fin ocupa el tema de celulares. ¿Por qué no después de 2 meses? No después de 3 meses. Porque los criminales, por primero, tienen 2 o 3 celulares. A cada caso tienen su celular propio. Está registrado a otro nombre. Utilizan los programas que lo hacen cifrados. Y después, por ejemplo, cuando me dicen, vamos a ver GPS, cómo si el tío estaba entregado el niño. Mira, si yo, criminal, voy a entregar un niño para vender, no voy a llevar celular por GPS. Todos saben que el celular podría ser. Por eso yo voy a dejar celular en mi departamento, en auto, y llego sin celular o con celular específico registrado de otro nombre directamente por este caso de la venta. Entonces, para que entre la policía en mi departamento, toma mi celular registrado a mi nombre, que quedaba en mi departamento. Es algo cosa básica. Ojalá que tía y algunos familiares sean medio tontos y tener algunos información en sus celulares, pero no creo. No creo en eso. También yo le digo, muy importante ver la vía de dinero, porque necesita encontrar dónde está dinero que retiraron familiares, porque retiraron sí o sí efectivo. Esos casos lo pagan efectivo para no dejar huellas del banco y todo eso. Entonces, como tía no tenía tanto tiempo para esconder ese dinero, está en algún lugar, necesita buscarlo. Pero también con cada día lo perdemos más posibilidades de encontrar algo, porque con cada día los criminales quieren tapar más huellas y está. Bien, para cerrar, ahí tenés el libro que ya el libro que está sacaste bestseller, que tiene 3 ediciones, que está muy súper vendido. Está dedicado a mi investigación de 8 años encubierto de redes de trata en los países de América Latina y en los países europeos. Y también hay en agosto en Senado de la Nación van a estrenar un nuevo proyecto mío dedicado a prevención del delito de trata de personas. Es un juego de la mesa didáctico que está basado en los hechos reales de la vida de las chicas y chicos con que los van arrastrando durante investigación. Sí, y te podrías jugar, es como Oca, ¿sí? Más o menos. Cada casillero tiene su historia propia y te muestra la vida, si quieres vender o mostrar su cuerpo por dinero, ¿qué podría suceder contigo? ¿Qué es un prostíbulo? ¿Qué es un proxeneta? ¿Qué es explotación sexual? Explotación laboral, trata, venta de los órganos. ¿Quién te puede ayudar? ¿Qué es una línea 145? ¿Cómo funciona todo eso? Entonces, está aclarando en forma de juego, está aclarando. Acá tiene 5 libros adentro con todas las historias. Entonces, recomiendo para la juventud, para que a través del juego aprendan. ¿Y eso después va a estar a la venta al público? Sí, está en la venta. Comunica conmigo, Kitty Sanders, en Instagram, y puedes comprarlo. Bien. Kitty, siempre un placer tenerte acá. Muchas gracias, Juan. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, vean este informe. El blue sigue subiendo. En algunas provincias ya se comercializa a 1.430 pesos. Acá en la City porteña
atención, que la tendencia lo marca en 1.405 pesos, pero en algunos empiezan a comercializarlo mayor todavía. ¿En su casa tuvo que ajustar algo? Sí, sí. Y bueno, comprar menos, comida, arroz, bueno, sí. Con la luz, vino los impuestos, vienen caros. Pero bueno, hay que ajustarse a algunas cosas y bueno, y comprar una vez por mes. Salario que vale menos, precios que aumentan, más pobreza. Todo caro, sí, todo muy caro, la verdad, imposible. Si uno hace la cuenta, el precio que hoy estaríamos pagando en dólares es menor que el precio que teníamos en abril del 2019. O sea, estamos pagando 23 dólares, 30 dólares. Ese es el precio que estamos pagando. Evidentemente, acá el tema, la inflación y la devaluación de la moneda impactan justamente en el atraso salarial que simultáneamente no está acompañando a lo mismo. Me acompaña ahora Alejandro Cacás, él es diputado, mandato cumplido por la UCR. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ¿qué anda pasando con el dólar que se nos está disparando a pesar de que era la especialidad de este gobierno? Bueno, yo creo que es positivo el tipo de cambio que estableció Caputo, el crawling peg es el 2% mensual. Sí, para el cambio oficial. Claro, los tipos de cambio fijos, la teoría económica marca que bajan la inflación. Cuando uno viene de un régimen de alta inflación, eso sirve para bajar. El problema es que son efectivos en la medida que se crea que el tipo de cambio fijo va a seguir. Es decir, si se sale el tipo de cambio fijo, ya no es fijo por definición. Y siempre en Argentina ha habido presión sobre esos tipos de cambio porque se genera el riesgo devaluatorio, que todos creen que va a devaluar y eso empieza a erosionar la confianza, los incentivos de los actores económicos. Por ejemplo, esto de que los exportadores dicen, no, bueno, si van a devaluar, yo a este valor no liquido, y entonces al no liquidar no entran las reservas y se termina volviendo una profecía autocumplida la devaluación. No logra el Banco Central generar nosotros confianza. Seguimos sosteniendo, digo, esto es algo que casi ni se dice, pero seguimos sosteniendo esta mentira de que también tenemos un tipo de cambio fijo, regulado, pero que al final nadie lo puede comprar porque los dólares oficiales, los 200 dólares que se podrían comprar, o sea, tienen tantos vericuetos que... Claro, porque es un tipo de cambio fijo con controles de capitales, que es básicamente el cepo y esas prohibiciones que hay. Ahora, si vos revisás la historia argentina para atrás, esto pasa 1 millón de veces. Esto de que se dispone algo se ha hecho por resolución del Banco Central, del Ministro de Economía, decreto del presidente, la tablita. Se llegó a hacer una ley, como fue la ley de convertibilidad, para decir, miren, esto es 1 a 1, vale 1, pero bueno, como pero siempre está la durante un poquito más de 10 años duró. Sí, fue el ejemplo más exitoso de un tipo de cambio fijo que logró domar la inflación en Argentina. Fue el periodo de estabilidad más largo que tuvimos, junto a otra caja de conversión que hubo a comienzo del siglo XX y hasta la Gran Depresión. El problema es que siempre se sale y al salirse ese riesgo devaluatorio rompe el sistema. Por eso es que yo siempre he propuesto la dolarización, porque la dolarización es una forma extrema de fijar el tipo de cambio, es irreversible. Una vez que dolarizaste, de ahí no se puede salir. Veo que hoy ya a tan pocos meses del comienzo del gobierno se está enfrentando ya el ministro de Economía con estas incertidumbres. Dice, no, bueno, no va a aguantar. Fíjate que todos los comentarios son, no va a aguantar. Bueno, entonces, y empiezan los empresarios, le preguntan a los analistas, y no va a aguantar. Bueno, entonces liquidamos, no, mejor no liquiden ahora porque mañana va a devaluar y eso termina haciendo explotar el sistema cambiario. Varios de los analistas dicen que una de las razones por las cuales el mercado no le está respondiendo a Milei tras la salida de la ley base y demás es que las medidas que anunció Caputo no cumplieron la expectativa de lo que se esperaba que anunciara. ¿Qué es lo que se esperaba que anunciara y no anunció? La salida de la... No, había algunas medidas que él había anticipado, como la baja del impuesto país que antes había subido, pero me parece que ahí hay un problema de una jugada muy riesgosa que él quiere hacer con los bancos. Hoy los bancos tienen buena parte de los depósitos, los prestan en definitiva al Banco Central, ¿no? Con los sistemas que antes eran las LELIC, ahora los PASES.
Caputo está diciendo, queremos convertir eso en deuda del Tesoro para poder resolver o sanear lo del central. El tema es que si vos pasás eso a deuda del Tesoro, después el Tesoro tiene que generar un mayor superávit para poder pagar esa deuda, ¿no? Ya hoy el Tesoro está teniendo, vos viste que hacer el ajuste que ha llevado adelante Milei ha sido costoso popularmente, socialmente, porque bajaron más de 30% las jubilaciones, hay recortes en subsidios, se liquidaron los fondos a las universidades, a las provincias, lo que imagines. Si ahora él dice, no, bueno, además vamos a absorber esa deuda del central para que la pague el Tesoro, significa que el superávit financiero va a tener que ser aún mayor para poder pagar eso. Entonces los bancos fueron a la reunión el otro día y empiezan a dudar. Dicen, ¿irá a poder no solo sostener el superávit fiscal actual, sino encima incrementarlo para pagarnos el Tesoro? Y eso creo que alimenta la desconfianza. Eso creo que alimenta. Vienen aguantando bastante con lo que hacen. Y lo del déficit fiscal, si bien tengo críticas como las mismas que le hace el FMI, hasta el FMI le dice, mire, se le va la mano en cómo ajusta, sobre quién ajusta y en la calidad del ajuste, pero lo han en el costo social del ajuste. En el costo social, y sobre todo que no fue sobre la casta como él había dicho que iba a ser, sino que ha ido sobre los jubilados. Pero lo ha logrado. Hay una discusión muy grande justamente en torno a eso. ¿Cuánto es lo que representa el pago de jubilaciones dentro del déficit fiscal o dentro del presupuesto? Las jubilaciones representan el 7% del PBI, es casi la mitad del presupuesto del gobierno federal. Y ahora hay una discusión muy concreta por 0,4, que es este aumento del 8% que hemos querido dar para compensar eso que faltó en enero. Ese 0,4 no hace la diferencia, pero sí el gasto en jubilaciones en su conjunto es el gasto más importante que tiene el gobierno federal y casi implica la mitad del presupuesto. Por eso es que en Argentina ves siempre que la discusión es sobre la movilidad jubilatoria, porque a diferencia, siempre se habla de hacer una reforma previsional que nunca se hace. Porque si vos ¿por qué pasa esto? Si vos cambias, por ejemplo, la edad jubilatoria, que es algo 5 años. Claro, es algo que genera muchísima discusión socialmente, pero no tiene ningún impacto hoy, sino que tiene impacto para adelante en los que se vayan a jubilar y para años por venir. En cambio, cuando vos afectás la movilidad jubilatoria, eso tiene impacto inmediato y para los 8 millones de jubilados. Entonces, ¿por qué hay tantas reformas sobre la movilidad? Porque lo usan siempre los gobiernos como una forma de ordenar el gasto público, lamentablemente, pero eso es lo que pasa. Ahora que salió la ley base, ¿vos cómo crees que va a seguir el gobierno Milei? Bueno, yo dije justo esto que tenés en el graph de ahora Milei no tiene excusa, yo lo dije en un tuit tal cual así. Yo lo dije tal cual. Seguramente la producción lo levantó. Capaz que lo levantó. Porque él venía todos estos meses diciendo, no, bueno, yo no puedo gobernar porque la casta me traba, porque no me deja, porque no me da las herramientas, porque ahora tiene todas las herramientas. Primero que la estabilización de la economía no depende de la ley base, es decir, el tema déficit, inflación y demás depende de la política económica que él ejecuta. Ahora, si él consideraba que la economía argentina estaba trabada porque no teníamos la nueva reforma laboral o no teníamos el régimen de energía o no teníamos el régimen de inversiones, ahora tiene todo. Tiene que dar respuesta ahora, porque todos tenemos, yo lo voté a él en el balotaje, todos tenemos mucha esperanza de que puedas salir adelante el país, pero los resultados concretos, ¿cuáles son? Hemos perdido más de 100.000 empleos, tenemos una profunda recesión económica y caída de la actividad, se ha incrementado la pobreza. En parte eso también sirve de ancla para la inflación. Claro. Lamentablemente la recesión y la inflación muchas veces van... Ha incrementado la pobreza y la desigualdad. Entonces todos apostamos mucho a que el gobierno le vaya bien, pero bueno, es hora de que empiece a dar respuesta. Ahora tiene absolutamente todas las herramientas que pedía para poder gobernar. No tiene más excusas. Y en una de las, siempre los dos temas que más aparecían como las principales preocupaciones de la gente cuando se hacían todas las encuestas el año pasado eran la inflación y la inseguridad. Y me parece que con todo este desempleo y esta recesión que se viene dando y que yo no veo que se trabaje mucho el tema de la seguridad, se viene incrementando el índice de delitos
Sí, los problemas de todo el inseguridad, país, por supuesto que... Ya ni que- siquiera en el conurbano, en todo el Sí. país. Los problemas de inseguridad, por supuesto, que continúan. Me da un poco de temor cuando solo se quiere dar golpes de efecto, como decir, bueno, vamos a bajar la edad de imputabilidad y con eso se resuelve todo. Lo podemos dar al debate, necesitamos un régimen penal juvenil en la Argentina, pero claramente necesitamos una política criminal para resolver el problema del delito. Es decir, necesitamos soluciones, no ya Sí, golpes pero de además efecto. también hay una realidad que es muy típica de nuestro país. Si vos bajás la edad de imputabilidad vas a tener indudablemente mucha más gente, digamos, detenida o ya vamos a suponer que agilice la justicia y sean con condena firme. Vas a tener un montón más de condenados por delitos y no tener dónde meterlos. Claro. Todas las cárceles están superpobladas. Yo no sí. veo una gran obra No, de tal cual. infraestructura carcelaria. Es muy bueno que señales eso, porque acá lo hacemos todo a lo improvisado. Y los jóvenes tienen que tener centros de detención separados de los adultos. Es por un tema de apuntar a la rehabilitación, a la resocialización. Hay estudios en todo el mundo que muestran que cuando los alojas con los adultos, lo único que haces es ingresarlos en las escuelas del delito y entonces terminan teniendo mayor reincidencia en el delito. Entonces necesitas centros de detención separados. ¿Se ha hecho el cálculo, la previsión, cuánto nos va a costar? ¿Podemos financiarlo? ¿No podemos financiarlo? No. Pues se prioriza el golpe de efecto. Entonces, esos son los debates que creo que, bueno, ahora va a venir al Congreso y me parece que lo tenemos que dar con profundidad y no puede quedarse solo en una discusión sobre la edad como si eso fuera la solución a todo el tema. Sí, seguro que sí. Retomando el tema de la economía, ¿qué expectativas crees que genera y qué puede pasar a partir de que se firme el Pacto de Mayo de ahora el 9 de julio? El Pacto de Mayo, bueno, ahora de julio, son consignas nada más. La verdad, yo no veo detrás de eso tantísima sustancia. Sí, el primero, por empezar, es el respeto por la propiedad privada que está contemplado en la Constitución. Digo, no veo cuál es la Sí. necesidad de volver a firmarlo, pero... Además, yo desconfío de las enumeraciones de consignas que estamos todos de acuerdo, como decir, bueno, impulsemos la paz y el amor en el país, bueno, estamos todos de acuerdo, pero claro, los desacuerdos van en concreto cuando vamos a los temas en detalle y a las políticas que se impulsan para eso. Te doy un ejemplo. Dentro de los 10 puntos dice, llevemos el gasto público a 25% del PBI. Sí. Ok. ¿Cuánto es ahora? 40. ¿Cómo hacemos para que baje? Hay que bajar como 15. ¿Y quién baja eso? Sí, claro. Y ¿A que quién? además si hoy es 40, estás hablando de bajarlo en un 35-40%. Sí, drásticamente. ¿A quién le recortamos? ¿Qué servicios del Estado vamos a perder para que eso se logre? Entonces, sí, en bajar el gasto público, y lo ves, por ejemplo, cuando se hacen encuestas, todo el mundo está de acuerdo en bajar el gasto público. Nadie va a estar en desacuerdo con esa afirmación. Pero le preguntas, ¿estás de acuerdo en bajar los subsidios? No. ¿Estás de acuerdo en bajar las jubilaciones? No. ¿Estás de acuerdo en bajar la educación o la salud pública? Tampoco. En lo único que está de acuerdo la gente es en bajar los gastos de la política, por eso Milei hizo campaña diciendo vamos a ir contra la casta. Sí, pero al final no bajó Pero los gastos de la política. Ni bajó los gastos de la política y creo que ya a esta altura nos podemos dar cuenta que bajando los gastos de la política per se no vas a lograr resolver el problema del déficit. Tenés que sí o sí tocar otras cosas. Entonces, la real discusión es donde está el conflicto. Nos podemos poner de acuerdo en qué bajar el gasto público para llevarlo a 25% del PBI. Si no, es ir, firmar todo sobre algo que después no tiene cumplimiento. Bueno, entre otras cosas también está rediscutir, digamos, la coparticipación federal. Sí, Y claro. El tema es que en esa rediscusión nadie quiere bajar lo que Ese es está irreformable. Te voy a decir, es más difícil reformar la coparticipación que reformar la Constitución, porque cuando lo hicieron en el 94, pusieron que para reformar la coparticipación tiene que estar de acuerdo cada una de las provincias Claro, de la necesitas nación. el consenso de todas las provincias. Claro, y es imposible, porque es un juego de suma cero. Para que uno tenga más, el otro pierde. ¿Y quién Sí. quiere perder? Nadie. Nadie que recibe una cantidad de recursos hoy determinada, un porcentaje de los recursos, va a decir, no, bueno, ¿saben qué? Miren, yo estoy dispuesto a perder recursos para que ustedes tengan más. No existe eso. Entonces, la forma en que está delimitado lo de la ley de coparticipación en la Constitución, yo realmente lo veo irreformable. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Por venir, nosotros tenemos que irnos. Nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.